con cobertura completa a nivel nacional. Canal 10. Canal 10 no solo transmite noticias, transmite una visión de país. Y en esta visión solo hay una voz. Las calles están asfaltadas, las escuelas están pintadas, los ciudadanos están agradecidos y el Bitcoin es presentado como una revolución. Es un relato cuidadosamente construido en el que el presidente está siempre en el centro. Noticiero El Salvador. Emisión estelar. Desde el Foro Alfa. Entre el lunes 7 de julio y el viernes 11 de julio de 2025, una periodista del Faro monitoreó 15 emisiones del noticiero del canal estatal. La transmisión de madrugada, entre las 4 y 6 de la mañana, la edición del mediodía, de 30 minutos, y el espacio estelar, que va de 7 a 9 de la noche. En total, más de 22 horas de televisión. Y este día se registraron varios sismos de gran magnitud en diferentes puntos de Guatemala. El primero, reportado a las 3:11 de la tarde. Encontramos a un presidente omnipresente. El analista Herbert Esmaján afirma que el presidente Nayib Bukele terminó con este patrón de violencia criminal al dotar de mejor equipo, tecnología y dignificando el quehacer de las fuerzas de seguridad que combaten con éxito a las pandillas. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó sobre el estado de salud de Ivania Nicole, la niña que fue atropellada cerca de la frontera Las Chinamas el pasado viernes. Es un evento impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la Dirección de Integración y participaron más de, escuche bien, una nueva institucionalidad que ha sido parte de la visión del gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele y dentro del deber ser... Se hicieron 782 referencias a Nayib Bukele en 5 días. También encontramos que la seguridad no es una noticia, sino el relato principal. Los audios utilizados en este episodio son fragmentos extraídos de esos noticieros. Para analizarla, generamos transcripciones automáticas de cada transmisión, más de 400 páginas, y usamos modelos de lenguaje LLM para procesar la información. Tabulamos para clasificar titulares, temas principales, menciones del presidente, tono de la cobertura y la presencia o ausencia de voces críticas. Este es el Faro Audio. Soy Nelson Rauda. Hoy, una semana en el canal de Bukele. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Canal 10. Televisión cultural educativa. Televisión con cultura. Esa frase formaba parte de un anuncio institucional de Canal 10 en 1993. El eslogan resumía el propósito original del canal. Canal 10 fue fundado el 4 de noviembre de 1964, cuando el gobierno de El Salvador lanzó un proyecto de televisión pública con una misión educativa, junto con Canal 8. Se llamó Televisión Cultural Educativa, Televisión de El Salvador, y su administración pasaba entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. En 1989, Canal 8 se separó del sistema estatal y desde entonces Canal 10 quedó como la única señal pública en funcionamiento. Pues ahora Televisión de El Salvador se pone de nuevo a la vanguardia y vamos a ser pioneros, vamos a ser el canal piloto de la digitalización. Los gobiernos de Arena mantuvieron el canal con esa función educativa. El expresidente Mauricio Funes lanzó un programa en Radio Nacional, pero fue hasta el gobierno de Sánchez Serén cuando el FMLN usó el Canal 10 para que sus voceros y funcionarios hablaran frecuentemente en televisión. Luego vino el relanzamiento. Deteriorado y abandonado como todo lo que dejaron los gobiernos anteriores. Así estaba Canal 10. Pero la visión estratégica del presidente Nayib Bukele y su gobierno le dieron un giro total. Así se presentó en TikTok el relanzamiento, con imágenes de obras de remodelación y nuevos equipos de grabación. El cambio también fue editorial.
El 30 de septiembre de 2020, la secretaria de Comunicaciones Sofía Medina lo anticipó. Con el relanzamiento tendríamos nuestro propio noticiero. Ese mismo día, Bukele completó la idea desde su cuenta de Twitter. El gobierno anterior también tenía uno, pero nadie lo miraba. 5 días después, el 5 de octubre de 2020, nació el Noticiero El Salvador. Un medio público no estatal. Es la nueva opción para que los salvadoreños estemos informados. Hoy más que nunca estamos cambiando, viviendo grandes transformaciones. La realidad no se detiene, por eso es necesario encontrar nuestra voz. Para contar la verdad. Para informarte y que tomes decisiones. Para denunciar los atropellos que vivimos y hemos vivido. Para gritar cuando nos quieran callar. Para contar nuestra historia, nuestra realidad. Para conversar, dialogar y discutir con todas las voces. Para ser patria, para ser país. Esta es nuestra voz. Quédense con nosotros. Vamos a sorprendernos. Iniciamos. Presidente del Parlamento salvadoreño señala que... Esa fue la introducción del primer programa de Noticiero El Salvador. Aunque Bukele se ha hecho famoso en redes sociales, su apuesta por los medios tradicionales es total, con su propio canal e incluso su propio periódico. Actualmente el Noticiero El Salvador es administrado por la Secretaría de Comunicaciones. Entre 2020 y 2025 se han asignado casi $16 millones a la Radio Nacional y al Canal 10, según los proyectos de presupuesto disponibles en la página de Transparencia Fiscal. En febrero de 2021, la Asamblea Legislativa pidió a la Fiscalía que investigara cómo se estaba financiando Noticiero El Salvador y el periódico estatal Diario El Salvador, como órganos de desinformación, de propaganda y para infundir odio desde las más altas esferas de este gobierno. En la semana que revisamos, las ediciones de Noticiero El Salvador construyeron exactamente el relato de un país que venció el crimen, que impuso el orden, que avanza, siempre gracias al presidente. Recordemos que nuestro país ha tenido un cambio total de cuando registrábamos diversos homicidios a lo que ahora estamos observando, ambientes de paz y de tranquilidad. Y de hecho, la gestión del presidente Nayib Bukele ya suma más de 950 días sin homicidios gracias a estrategias como el régimen de excepción y también el plan control territorial, además de los cercos de seguridad. Durante las emisiones analizadas de Canal 10, el tema de seguridad apareció 134 veces en un solo día, repartido así: 75 menciones al régimen de excepción, 36 a pandillas y 23 al plan control territorial. La lucha contra las pandillas es el tema principal. A partir del régimen de excepción en 2022, fueron desarticuladas. La tasa de homicidios alcanzó su punto más bajo en la historia reciente de El Salvador. En 2024, según cifras oficiales, se registraron 114 homicidios en todo el año, una tasa de 1.9 por cada 100.000 habitantes. Aunque esa es solo la mitad de la historia. Entre 2019 y 2022, el gobierno de Bukele negoció con las pandillas, como hicieron gobiernos anteriores. Acuerdos secretos con cabecillas, menos asesinatos, apoyo electoral, a cambio de beneficios carcelarios. Para más de ese tema, visita nuestra serie de entrevistas Confesiones de un pandillero que pactó con Bukele, disponible en El Faro Audio. Aunque Nayib Bukele no apareció en vivo ni ofreció entrevistas exclusivas al canal, su figura estuvo presente en cada emisión. Día tras día, los presentadores lo colocaban al centro de la cobertura, anunciando cada avance del gobierno como una acción directa del presidente. Para respaldar esa narrativa, recopilaron sus publicaciones en redes sociales. Las leyeron al aire, proyectaron imágenes de los tweets en pantalla y usaron material de archivo, algo que no es distinto a lo que hacen el resto de noticieros no estatales. Encontramos 782 referencias al presidente Bukele. En una sola edición nocturna, la del jueves 10 de julio, se le mencionó 168 veces durante una transmisión de 2 horas. Esto equivale a una mención de Bukele cada 43 segundos. La figura presidencial se vuelve omnipresente incluso cuando el tema no es político. La palabra presidente se repite 558 veces, en notas no relacionadas con política directamente. El segundo mandato arrancó con una narrativa diferente.
ya no es solo Bukele contra las pandillas y sus opositores, ahora es El Salvador contra el mundo, contra medios de comunicación locales e internacionales, organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales, incluso contra Naciones Unidas. Es en Noticiero El Salvador donde se articulan las respuestas oficiales del gobierno. El martes 8 de julio, el secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo lo siguiente durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. Esa misma noche, el canal estatal respondió. Los resultados en seguridad se ven reflejados también contra el narcotráfico, ya que la Fuerza Naval mantiene operativos en el Océano Pacífico para detener el traslado de drogas que perjudican la salud pública. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Al día siguiente, la narrativa se instaló en las 3 emisiones del noticiero. El miércoles al mediodía presentaron un reportaje que reforzaba la idea de una victoria contra el narcotráfico, la captura de 5 embarcaciones en alta mar, la incautación de más de 6.200 kilos de cocaína y la detención de 17 personas extranjeras. Y reforzaron el mensaje con cifras más grandes. Y a propósito, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha asestado duros golpes al narcotráfico internacional. Desde su llegada al Ejecutivo se ha incautado de un total de 67.5 toneladas de diferentes drogas. Esto equivale a un valor de 1.584.5 millones de dólares. El viernes 11 de julio, ante la admisión de México de un error, la narrativa cerró con un tono de victoria. Gobierno de México reconoce error tras contundentes pruebas del presidente Nayib Bukele sobre avioneta con droga, cerrando caso que intentó vincular al país injustamente. Sobre las tensiones diplomáticas generadas por los cargamentos de cocaína y la narrativa oficial que lo rodea, hablamos a fondo en un episodio del resumen del Faro Audio. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a temas económicos. El presidente Nayib Bukele destacó el rendimiento que tiene el portafolio general de Bitcoin, donde se muestran más ganancias, producto del crecimiento del valor del criptoactivo. La reserva estratégica se acerca rápidamente a los 700 millones de dólares y el precio del Bitcoin ha presentado un aumento y ha llegado hasta los 111.900 dólares. El Bitcoin, impulsado personalmente por Bukele desde 2021, es presentado como símbolo de modernización, aunque la mayoría de salvadoreños nunca lo usó, y el gobierno reformó la ley Bitcoin a principios de 2025 para volver su uso opcional, no obligatorio, con lo cual ya no es moneda de curso legal. Además, con Bitcoin hay un truco. En los casos en que Bitcoin se deprecia, el gobierno no habla de las pérdidas y dice que éstas no se han materializado porque no se ha vendido. Ocurre lo mismo con las ganancias. Solo se realizan si se vende, pero eso no se menciona en el noticiero estatal. Información de todo lo que sucede en cuanto al Bitcoin y por supuesto esta moneda digital que está cambiando los panoramas en la economía de El Salvador y también del mundo entero. En ocasiones, el noticiero retoma notas de Diario El Salvador, un medio fundado por el propio gobierno. Nadie puede negar que este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia del país. Esas son palabras de Bukele en conferencia de prensa cuando lanzó el programa 2 escuelas por día, al que describió como el mayor plan educativo del país. El lunes informaron que se estaban interviniendo las escuelas número 93 y 94. Para el miércoles, esa cifra había alcanzado las 100, destacada como un hito dentro del proyecto. El jueves repitieron el dato, reforzándolo como símbolo de eficiencia estatal. Y el viernes, sin mucho margen de novedad, anunciaron que ya iban por las escuelas 101 y 102. La cifra se mantuvo en pantalla durante varios días como una muestra constante de avance, aunque no siempre acompañada de nuevas evidencias o historias concretas desde el terreno. Según una verificación de la prensa gráfica, hasta julio de 2025, solo 4 escuelas han sido finalizadas de un total de 114 centros intervenidos. Entre las primeras 28 obras anunciadas públicamente, apenas 6 muestran avances superiores al 50%.
Algunas construcciones incluso fueron abandonadas temporalmente, como la Escuela del Cantón Los Apoyos en Santa Ana, donde las obras se reiniciaron más de un año después de la primera jornada. El plan de 2 escuelas por día es una respuesta a una promesa presidencial incumplida de Bukele. En 2022 anunció que iba a remodelar más de 5.000 escuelas en 5 años. Pero un reportaje publicado en El Faro encontró que en 4 años el gobierno solo intervino 424 escuelas, el 8% de la promesa. En cada emisión, la voz de los salvadoreños sirve para expresar una sola cosa: gratitud. Estos son algunos ejemplos. Y agradecido con nuestro señor presidente, pues, por las labores que está haciendo, pues, de que la comunidad se sienta segura. Pues. Siento, en primer lugar, alegre con Dios y agradecido con el señor presidente Nayib Bukele, que al final de cuentas ha escuchado nuestras súplicas y una realidad, pues yo me siento alegre de mi parte, ¿verdad? Gracias a nuestro señor presidente, vea, y se le agradece mucho porque ha visto el bienestar tanto de los niños y tanto de todas las comunidades. Esta es una lista de noticias que ocurrieron esa semana, pero que no aparecieron en Noticiero El Salvador. Un tribunal permitió que Atilio Montalvo, exdirigente del FMLN y considerado preso político, saliera del hospital para cumplir arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud. Junio cerró con 22 vuelos con personas deportadas de Estados Unidos, una cifra récord no vista en casi 3 años. En Honduras, Juan Alberto Ortiz, funcionario y dirigente de Nuevas Ideas, fue detenido con $60,000 en efectivo. El dinero quedó retenido, pero él fue liberado bajo fianza mientras es investigado por lavado de dinero. Lo que no se menciona también dice mucho. En las más de 22 horas de programación revisadas, las organizaciones de derechos humanos nunca fueron nombradas. El término derechos humanos no aparece ni una sola vez. Las ONG son mencionadas apenas 3 veces y en un solo archivo. La oposición política e institucional solo fue nombrada en 13 ocasiones. Más de la mitad de esas menciones se concentraron en una sola edición. Durante el resto de la semana, simplemente fue borrada del discurso. Es una estructura editorial que no solo prioriza el poder, sino que invisibiliza sistemáticamente a quienes podrían cuestionarlo. Así se construye un país en horario estelar, sin disidencia, sin contraste y sin quejas. La verificación de datos la hizo Daniel Reyes. Oscar Martínez y yo editamos este episodio. La producción y la musicalización es de Onion. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad desde $3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net.